Hey, ¿qué tal? Bueno, hoy hablaremos sobre los sensores en los motores Cummins. Esta sería la segunda parte. Bueno, empecemos. Sensores activos usados en Cummins. Tenemos al sensor de nivel de refrigerante. Este sensor de nivel usado en varios motores Cummins son de tipo capacitancia. Capacitancia es la propiedad de mantener una carga eléctrica. La sonda del sensor y la pared del depósito forman un condensador, cuya capacitancia va a depender de la cantidad de refrigerante. Un depósito vacío, menor capacitancia. Un depósito lleno, una mayor capacitancia, o sea, mayor o menor voltaje. Bueno, cuando el depósito esté vacío se activará una luz de advertencia en el tablero. Pruebas de sensor. Su diagnóstico de este sensor requiere revisar cuál es el voltaje de suministro apropiado desde la SM. Bueno, aquí tenemos señal, tenemos alimentación y un retorno, y bueno, un voltaje de referencia de 5 voltios midiendo ahí. Bueno, en este diagrama te representa nivel alto, nivel bajo de refrigerante, su suministro y retorno. Bueno, pruebas de sensor. Aquí vemos un sensor desconectado, a la cual va a generar un código de falla 145 de bajo voltaje. Pero al hacerle un puente al cable de señal y al cable de alimentación va a generar un código de alto voltaje 144. Esto es una prueba que el circuito está respondiendo bien y el sensor debe estar dañado. Aquí vemos su ubicación, que se encuentra en el depósito de refrigerante, en la parte delantera. Sensor de velocidad o posición, activo. Estos sensores son de efecto Hall, contienen un semiconductor que cambia la conductividad en presencia del metal. Estos son básicamente sensores de proximidad. Interiormente usan un transistor, a comparado del sensor magnético que usa una bobina. Este transistor hace un switcheo al transitar cuando el diente del engranaje está cerca del sensor. Estos sensores pueden trabajar a muy bajas velocidades a comparado del sensor inductivo, ya que funcionan electrónicamente mediante ese transistor. Generalmente estos sensores de efecto Hall tienen 3 cables, uno de señal, uno de suministro de 5 voltios y uno de retorno. Bueno, pruebas de sensor. Estos son básicamente sensores de proximidad que van a detectar un metal cuando están a 0.1 pulgadas de frente del sensor. Un circuito integrado dentro del sensor va a generar esta señal de voltaje para mostrar la proximidad. Aquí vemos el circuito donde la SM va a tener un resistor llamado pull down. ¿Cómo funciona? Aquí vamos a ver un ejemplo. Bueno, aquí vemos el circuito, donde en esta parte vamos a encontrar 0.5 voltios. Gracias a este resistor no encontramos tierra directa. Tenemos este voltaje ya que ahorita el sensor se encuentra desconectado del ramal. Pero si hubiera un cortocircuito en lo que es señal y retorno, en este caso sí habría 0 voltios, ya que el retorno estaría yendo directamente a la SM. Algo parecido pasaría si es que hubiera un cortocircuito en la alimentación y señal. El voltaje de referencia de 5 voltios sería captado por la SM. Aquí vemos algunos códigos de falla. Código de falla 121 y un código de falla 115. Bueno, aquí podemos hacer las siguientes pruebas con unos clips conectados al sensor. Y podremos girar con una chicharra del cigüeñal para ver el funcionamiento y el voltaje que va a variar mediante la proximidad del sensor con el engranaje. Bueno, ubicación. La ubicación del sensor de cigüeñal CKP está al lado de la volante. Y bueno, la ubicación del sensor CMP del árbol de levas está por encima de la bomba de combustible. Hablemos del sensor de velocidad del turbo de geometría variable, que es de tipo eddy current, de corriente parasitaria. Este tiene una bobina que es energizada por corriente directa. Al pasar el aspa del turbo por el sensor, la corriente de eddy en el aspa va a distorsionar el campo magnético del sensor. Esta señal distorsionada va a pasar por el procesador de señales, donde va a ser convertida en pulso digital para ser enviada después a la SM. Aquí vemos. Bueno, aquí vemos algunas pruebas del sensor. Tiene un voltaje de alimentación de 5 voltios, tiene su señal y tiene también su retorno. Este sensor va a generar un código de falla 595 de velocidad alta del turbo, o cuando lo desconectemos el sensor también va a generar este código, y un código 597. Este sensor se encuentra en el turbo, vamos a distinguirlo por ese cable que tiene un forro verde, y su procesador de señales se encuentra alejado de este debido a la temperatura y trabajo que hace este. Sensor de presión de aire y ambiente. Bueno, este sensor va a medir la presión atmosférica del aire
va a trabajar junto al sensor de presión MAP. Estas dos señales van a ser medidas y van a ser calculadas por la SM para regular la cantidad básica de inyección. Este tipo de sensor contiene una estructura de cristal. La presión lo va a comprimir este cristal creando un pequeño voltaje. Esto es conocido como efecto piezoeléctrico, que cuando este cristal se deforma va a generar un pequeño voltaje. Bueno, en el caso de los sensores de presión barométrica mostrados aquí, la señal de voltaje va a disminuir y aumentar dependiendo de la altitud. Por ejemplo, si estamos cerca de la costa, vamos a tener un voltaje alto. Mientras más nos alejemos de la costa y estemos más en la sierra, el voltaje va a ser menor. Aquí vemos el circuito de este sensor. Estos tienen un suministro de 5 voltios, un cable de retorno y uno de señal. Cuando la presión va a cambiar y va a ser aplicada al sensor, el voltaje entre el cable de señal y de tierra va a variar, dependiendo de 4.5 a 0.5 voltios. Y como vemos en la imagen, trabaja con un resistor pull-down, que como les expliqué, este resistor es de 47 kiloohmios, que se va a asegurar que el cable de señal tenga un camino para ir a tierra cuando el sensor se encuentre desconectado. Que como vemos en la imagen, la señal de retorno está siendo captada por la SM, ya que el sensor se encuentra desconectado, a la cual la SM detectaría un voltaje bajo en el circuito gracias a este resistor pull-down. Pongamos otro caso. Si el cable de retorno se abre, el circuito todavía está a tierra a través del resistor de 47 kiloohmios. Esto causa un código activo de alto voltaje en la señal, ya que como vemos en la imagen, internamente el sensor tiene una resistencia de 1800 ohmios, que es menor a la de 47 kiloohmios. Es por eso que el voltaje de referencia sería captado por la SM. Este sensor está ubicado al lado de la bomba de combustible, justo por debajo de los actuadores de dosificación del motor. Sensor de presión y temperatura. Estos sensores tienen doble función, que es la de medir la presión y la temperatura en un solo circuito. Por ejemplo, tenemos el sensor de múltiple de admisión y tenemos también el sensor de temperatura y presión de aceite. Estos sensores simplemente contienen las dos unidades en una carcasa, pero trabajan de la misma manera si estuvieran separados. Bueno, pruebas del sensor. Aquí tenemos el diagrama del sensor de presión de múltiple de admisión, donde van a trabajar con 5 voltios. Este suministro de 5 voltios va a alimentar a los dos sensores que están internos en el sensor, como es el sensor de presión y temperatura. El retorno también va a ser compartido para los dos sensores. Los códigos de falla que van a generar el sensor de múltiple de admisión va a ser el código 122, con un arranque difícil, baja potencia, y un código 123, que va a ser una señal de bajo voltaje que va a detectar la SM. Bueno, el sensor de presión de aceite va a detectar un código 135, que va a ser un alto voltaje detectado en el circuito, y un código 141, que va a ser un bajo voltaje detectado en el circuito. Bueno, su ubicación. El sensor de presión de temperatura de aceite se encuentra al lado del SM, pegado al monobloc, y el otro sensor se encuentra en el colector de admisión. Bueno, hablemos del sensor de posición del acelerador. Este sensor va a trabajar como un potenciómetro, ya que tiene 3 alambres. Su resistor variable está conectado al pedal del acelerador. El acelerador no solo contiene un sensor de posición, sino que también tiene un switch de validación de baja velocidad, o sea, en ralentí y cuando no está en ralentí. Bueno, este sensor tiene 6 cables. Tiene un voltaje de alimentación para el potenciómetro, un voltaje de señal y uno de retorno del acelerador. Y bueno, también tiene de sus interruptores un cable de señal de posición en ralentí, el otro cable de señal de no ralentí y bueno, la señal de retorno. Con un multímetro podremos medir la resistencia del potenciómetro, que va a variar mediante pisemos el acelerador, claro, midiendo desconectado del ramal. Bueno, aquí también podremos hacer otra prueba. A los interruptores, a la cual uno es normalmente cerrado, que va a indicar que la posición del pedal está en ralentí. El otro interruptor es normalmente abierto, que cuando cierra va a indicar que su posición se ha movido afuera de ralentí. En ralentí va a pasar 5 voltios a la SM directo.
Cuando aceleramos, el interruptor de ralentín, que es normalmente cerrado, se va a abrir y el otro de ralentín se va a cerrar. Esto va a enviar una señal al ESM que solo está fuera de ralentín o que está en ralentín. No indica la cantidad de recorrido del acelerador. Este sensor va a generar el siguiente código, 431, que se va a activar si ambas señales de ralentín o no ralentín se envían al mismo tiempo, por X motivos, ¿no? Y un código de falla 432. En ralentín la señal del pedal es baja, 0.5 voltios. A medida que nosotros vamos a acelerar, va a aumentar el voltaje hasta 3.8 voltios. Este sensor se encuentra ubicado en la cabina en el mismo acelerador. Bueno, eso sería todo. Muchas gracias por la atención. Y bueno, hasta la próxima. Suscríbanse y nada, cuídense.